13º aniversario del ALBA, nos complace ceder la palabra al compañero Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Esa café aquí? Queridos compañeros, queridas compañeras, buenas noches a todos y a todas. Querido general de ejército, presidente Raúl Castro Ruz, compañeros de los 14 gobiernos presentes en el Consejo Político de Ministros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, compañeros y compañeras presentes. Estamos aterrizando hace una hora apenas desde Estambul, más o menos unas 16 horas de vuelo. Así que pido excusa a cualquier perturbación mental que producto de las horas de vuelo y sin dormir. Estamos muy felices de estar en La Habana, y sobre todo con motivo de conmemorar los 23 años de aquel abrazo, de aquel encuentro entre dos gigantes de la historia, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el comandante bolivariano Hugo Chávez Frías. Uno, ya habiendo recorrido un largo trecho de una intensa historia de combate, de batallas, como les llamaba él mismo, de batallas de ideas, de valores, desde mucho antes del asalto al cuartel Moncada, legendario héroe de la Sierra Maestra, y luego la cara visible de la dignidad de nuestra América durante todo el siglo XX, Fidel. El otro, un joven revolucionario bolivariano que apenas salido de la cárcel, luego de el alzamiento, la insurrección antioligárquica, antifondo monetario internacional del 4 de febrero de 1992, luego de haber salido de la cárcel de la dignidad, como él mismo la llamara, en la primera oportunidad que tuvo, vino en aquel año 1994 a conocer Cuba, a conocer a Fidel. Hoy conmemoramos 23 años de aquel encuentro. Muchos de ustedes no habían nacido, otros estaban dando los primeros pasos en la vida, pero los que aún jóvenes somos y nos tocó vivir esas décadas de los 80, de los 90, recordamos crudamente de qué se trataba el tiempo en el cual se conocieron y se abrazaron y encontraron sus caminos y sus vidas Fidel y Chávez. 1994. Estaba en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, estaba en pleno desarrollo la década después conocida como la década perdida, la década neoliberal. Se estaba imponiendo con su peso
demoledor, el consenso de Washington. Años antes había ocurrido una catástrofe que solo un profeta de la tierra lo vio: la desintegración y desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de todo el llamado campo del socialismo real del este de Europa. Imposible de imaginar o de creer antes de que sucediera. Y Cuba resistía desde sus propias entrañas, de su propia historia, con un gigante al frente, Fidel. Era el mero centro de esa década de ofensiva imperialista, de el pensamiento único, del consenso de Washington, que para nuestra América comenzó a llamarse la Alianza para el Comercio de las Américas, el ALCA, el Área de Libre Comercio, el ALCA, 1994. Venezuela había experimentado casi en el mismo tiempo histórico de la desintegración, la caída, la desaparición de la Unión Soviética. Venezuela había experimentado un proceso de despertar de un largo letargo, de un largo proceso de dominación democrático burgués. Cuando el 27 de febrero de 1989 el pueblo venezolano rompió las amarras y se fue a las calles en lo que se conoció para entonces como el Caracazo. Y al pasar de los años, 1992, en medio de una tragedia social, económica, política, un producto del modelo de dominación impuesto en nuestro país, surge la brillante generación bolivariana de militares revolucionarios encabezada por nuestro comandante Hugo Chávez. Venezuela no tuvo tiempo para entristecerse ni deprimirse por la caída de la Unión Soviética y por la confusión general que comenzó a recorrer los campos de la izquierda y el campo progresista y revolucionario del mundo. Dos rebeliones, una el 27 de febrero de 1989, una rebelión popular, la primera rebelión contra el Fondo Monetario Internacional y sus paquetes económicos llamados así, y otra segunda rebelión, una rebelión militar revolucionaria de carácter bolivariana, el 4 de febrero de 1992. Así despidió nuestro país la década de los 80 y así recibió la última década, la década de los 90, que marcaran el final del siglo XX venezolano. Así que aquel día, 14 de diciembre, un día como hoy, una noche como hoy, a esta misma hora, cuando en el Aeropuerto Internacional José Martí aterrizara aquel avión con aquel joven comandante Hugo Chávez y se bajara en la escalerilla y recibiera la sorpresa de su vida, encontrarse en el pie de la escalerilla a aquel gigante de la historia, Fidel Castro Ruz. En ese momento de la historia se encontraban dos caminos: el camino que venía de resistencia, de dignidad, de lucha de Fidel, y el camino que empezaba de la revolución bolivariana que iba a encabezar nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Un día de historia, sin lugar a dudas. En aquella pesada década de los años 90, y que permitió el encuentro de dos soñadores, pero dos hombres que tuvieron la cualidad de amasar sus sueños y de buscar caminos para hacer realidad sus sueños, de romper barreras, romper paradigmas y de crear nuevos caminos si eran necesarios para hacer realidad sus sueños de liberación, de redención social de nuestro pueblo.
Dos hombres caracterizados por el amor profundo al ideal de patria, de patria grande, tomada de Bolívar, tomada de Martí. Dos hombres caracterizados por su espíritu rebelde, valientemente rebelde, podemos decir, muy valientemente rebelde, que los llevó a un antiimperialismo proclamado, abierto, pedagógico, motivante, que tantas conciencias despertaron y que aún están vivas en nosotros, la conciencia antiimperialista de Fidel y de Chávez, como dos valientes antiimperialistas del siglo XX que nos legaron el antiimperialismo del siglo XXI, que hoy tiene más vigencia que nunca frente a las tropelías, los abusos y los atropellos del gobierno de los Estados Unidos y del estamento del poder estadounidense.